Hola, yo soy Nancy Puga y hoy hablaré sobre la termorregulación en el ejercicio. La termorregulación es la capacidad de un organismo para regular su temperatura dentro de unos límites concretos, incluso cuando la temperatura ambiental es diferente a la temperatura objetivo. Esta capacidad es imprescindible para la supervivencia del ser humano, ya que una termorregulación inadecuada conlleva cambios en los métodos de almacenamiento de calor corporal y en la actividad metabólica de diferentes órganos y sistemas. El cuerpo humano homotermo se mantiene en una temperatura interna de entre 36.1 y 37.8 grados centígrados gracias a la activación por parte del hipotálamo, que es un termostato corporal, de diferentes mecanismos para la regulación del calor, radiación, conducción, convección y evaporación. La mala acción de dichos procesos puede acarrear problemas como la deshidratación, el golpe de calor, lesiones cerebrales o disminución del rendimiento. Aunque hay casos fisiológicos en los que la temperatura varía dependiendo, por ejemplo, del sexo, actividad física realizada recientemente, hora del día, fase del ciclo menstrual en personas menstruantes o la previa hidratación. Los dos casos patológicos más comunes que ocurren por una mala regulación de la temperatura son la hipotermia y la hipertermia. La hipotermia se da cuando la temperatura corporal central baja de los 36 grados centígrados y dependiendo de la gravedad y los grados de disminución se definen tres fases. Algunos de los síntomas son la somnolencia, piel pálida y fría, confusión mental, disminución en la frecuencia cardíaco-respiratoria o el temblor incontrolable, entre otros. En casos extremos, a medida que la temperatura sigue bajando, se puede llegar incluso a la muerte. En la hipertermia, en cambio, la temperatura corporal aumenta, produciendo así la pérdida de la conciencia, el aumento en la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, disminución de la presión arterial por la dilatación de las arterias que están intentando disminuir el calor. La termorregulación en el deporte. En la actividad física, la termorregulación tiene una implicación adicional, ya que es vital poder regular el aumento de la temperatura que se produce ante las demandas físicas y energéticas que tiene dicha actividad y así prevenir posibles problemas por el aumento del calor. Este aumento se produce a través de un gradiente, es decir, del punto más cálido al menos cálido. Para el cálculo del estrés térmico, es importante tener en cuenta la cantidad del sudor evaporado, pérdida del fluido, el peso corporal, el balance térmico y la temperatura ambiente, entre otros factores. La formación del sudor sigue una jerarquización que podemos resumir en actividad muscular, producción de calor, termodispersión, que es el transporte del calor por la sangre, la llegada al hipotálamo, que posee la función del termostato corporal junto con los receptores intravasculares, los osmorreceptores y termorreceptores somáticos, la vasodilatación del círculo cutáneo y una mayor actividad en las glándulas sudoríparas. Si la humedad relativa del aire es elevada, la evaporación del sudor se va a ver dificultada, por lo que la temperatura corporal incrementa. En días calurosos, la eficacia de la pérdida de calor por los mecanismos de termorregulación disminuye, acumulándose aún más calor en el cuerpo. El organismo reacciona provocando una mayor sudoración, perdiendo así más agua y electrolitos, con el consiguiente riesgo de deshidratación que, según su extensión, disminuirá el rendimiento deportivo o puede atentar contra la salud del mismo deportista. Para prevenir los aspectos diversos se tiene una termorregulación inadecuada. A continuación se analizan los 4 factores más importantes que influencian dichos mecanismos durante la actividad física. La aclimatación al calor y al frío. Hay mecanismos para inducir la aclimatación en condiciones extremas que permiten al cuerpo humano adaptarse mejor a dichas condiciones tanto de frío como de calor. La aclimatación al calor se basa en la eficiencia del organismo a aumentar menos la temperatura interna, adaptando la cantidad de sudor producido y regular el flujo sanguíneo. El 75% de las adaptaciones cardiovasculares y de termorregulación se dan al final de la primera semana del entrenamiento, en ambientes calurosos, aunque la completa adaptación se alcanza entre la primera semana y los 14 días. Diferentes estudios han medido las adaptaciones obtenidas en la aclimatación al calor. Aumentos del volumen plasmático de un 10 a 12%, umbral más rápido de sudoración, se triplica la cantidad de sudor generada a una misma intensidad relativa, disminuye la cantidad de sodio y cloro perdidos por litro de sudor, se reduce la vasodilatación cutánea. Para la obtención de estas mejoras, los entrenamientos tienen que ser en ambientes calurosos de entre 25 a 35 grados centígrados y intensidades entre el 60 y 75% del VO2 max y hacerlo de 3 a 5 días por semana con sesiones de mínimo 60 a 120 minutos.
Aunque también se necesitan de 7 a 14 días para adaptarse al frío, el mecanismo suele ser mucho menos complejo. La capacidad física. Con un aumento de la temperatura central por encima de los 39 a 40 grados centígrados que ocurre al entrenar en un ambiente caluroso, por norma general el deportista alcanza antes un estado de fatiga, disminuyendo así el rendimiento físico del mismo. Con una buena aclimatación al calor y las adaptaciones que aporta, en cambio, un deportista en buen estado físico podrá aguantar mayores intensidades a una misma temperatura central. En cuanto al frío, parece ser que los cambios se dan cuando el sujeto realiza la aclimatación en reposo y no en una actividad. El peso y composición corporal. La deshidratación relaciona con la relación de la masa grasa, masa muscular del sujeto. En los sujetos con una óptima composición corporal y mayor masa muscular, la cantidad de agua que contienen es mayor a la de los sujetos con una mayor masa grasa, de un 60 a 65% de agua corporal en deportistas frente a un 55 a 60% en sujetos sedentarios varones. Es por esto, por lo que hablando en términos de pérdida de agua corporal y obtención de energía, la optimización de la composición corporal puede servir como una gran ayuda. El estado de hidratación. Además de la deshidratación que se puede producir al hacer actividad física por la pérdida de líquidos, el ambiente caluroso acentúa sus efectos adversos. Todos los cambios negativos que se producen disminuyen el rendimiento deportivo, además de poder provocar situaciones de riesgo de salud. En cuanto al frío, este aumenta la diuresis, lo que hace que la pérdida de fluidos aumente, además de que los deportistas en estas situaciones utilizan mayor cantidad de ropa y esto dificulta la transpiración y provoca grandes pérdidas de sudor, llegando a los 2 litros por hora. Por esto hay que incidir también en la hidratación en ambientes fríos y no solo en las temperaturas extremadamente calurosas. Por las consecuencias negativas que tiene una inadecuada hidratación y termorregulación y sus efectos tanto en el rendimiento deportivo y en la salud, es determinante protocolizar las ingestas de líquido tanto antes, durante y después de la realización de la actividad física y aún más si se están bajo condiciones de calor o fríos extremos. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.